Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes al filo de la semana. Vamos a analizar algunas de las noticias más importantes. Siempre hay muchas noticias, hay que seleccionar, ¿verdad? No vamos a hablar de todo, pero algunas son importantes y nos pueden hacer pensar. Vamos a empezar por fuera del país, ¿verdad? Es significativo que a Dante Mossi, que era presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el mismo banco haya demandado al expresidente del banco. Acaba de terminar su mandato y el propio banco del que era presidente lo está demandando ya internacionalmente. Bueno, es decir, eso significa que hay corrupción, en definitiva, ¿verdad? Es decir, que ha habido un paso que no es un paso por el banco que no es el adecuado. Lamentablemente ahí estamos todos los países centroamericanos, estaba especialmente Nicaragua, y Nicaragua no es de fiar en las actuales circunstancias, tienen una dictadura corrupta al frente y no es nada extraño que haya habido un tipo de colusión y de acercamiento y de trampa, junto con el mismo Dante Mossi, que era nicaragüense y representaba a Nicaragua en el Banco Centroamericano, y era presidente del mismo. Y la otra noticia que es buena comentarla también es la de Honduras. En Honduras hay un escándalo por la relación entre funcionarios del gobierno y los narcos, ¿verdad? El cuñado, el sobrino, así como el secretario del Congreso, han estado implicados en relaciones con los narcos de alguna manera, ¿verdad? Y eso les ha llevado al sobrino de la presidenta, pues, a presentar la renuncia, al cuñado, pues, también a alejarse, al menos temporalmente, de su cargo de presidente del Congreso. Es decir, un gobierno muy montado sobre la familia de la señora presidenta. Cuando golpean a uno, golpean a todos, ¿verdad? Eso también es bueno el tenerlo en cuenta, y especialmente la relación con los narcos, cuidarla en el sentido de no tenerla, ¿verdad? Es decir, es realmente peligroso y es nefasto para el país que haya ese tipo de alianzas y complicidades, etcétera, ¿verdad? Bueno, ojalá Honduras salga adelante de esa crisis, que se haga justicia, en el caso que haya que hacer justicia. Los narcos aportaban dinero para las elecciones, esa es la acusación fundamental. No la última, sino la de hace ya como 10 años aproximadamente. Pero ojalá estas cosas salgan del ambiente de nuestros países centroamericanos. Es lamentable porque se repiten con frecuencia, a veces no con la publicidad tan fuerte que ha tenido Honduras, pero sí en el campo de los rumores, en el campo de las acusaciones que no llegan a convertirse en tema judicial, etcétera, ni siquiera a veces en tema político. A veces se usa como insulto también en la relación con los narcos. En fin, ojalá ese mundo, deje de existir el narcoterrorismo y la narcoactividad en nuestros países se persiga adecuadamente y ciertamente el Estado no se complique con ella. Es tradición en América Latina que donde hay comercio con narcos haya habido comercio político también con los narcos. Ojalá superemos ese problema fuerte, ¿verdad?, para nuestros países y esa falta de ética y de moral en la política. Pasando ya a nuestro país, el Ministerio de Salud reconoció en un reciente informe que los hospitales públicos no cuentan con la cantidad suficiente de médicos especialistas para cubrir la demanda de los pacientes. Faltan también medicinas, hay peticiones de medicinas a nivel internacional, y hay también en las conversaciones con los médicos hay la queja de que muchos especialistas se van porque
se sienten maltratados, que se sienten que no son consultados, etc. Ojalá el mundo de la medicina sea un mundo en el que el gobierno sepa tratar bien a los médicos, arreglarse con ellos y mejorar el servicio médico, que siempre es una tarea indispensable en el país, ¿verdad? Es decir, la situación de la medicina no es la que el país se merece todavía. La CIDH es tal vez la noticia como más interesante de la semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha recomendado que terminemos ya el régimen de excepción en El Salvador. Ya llevamos 30 meses con régimen de excepción. El comisionado presidencial ha saltado con furia, ¿verdad?, reaccionando contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es evidente que al comisionado presidencial de Derechos Humanos lo han puesto para decir que no hay problema con los derechos humanos en el país, para insultar, despreciar, menospreciar a cualquiera que defienda los derechos humanos en el país. Para él todo está bien y lo poquito que está mal él lo puede arreglar y el gobierno tiene la mejor voluntad del mundo. Bueno, es un fontanero, ¿verdad? Es decir, es una persona encargada en el gobierno de tapar los desagües de las cañerías, que lamentablemente son muchos los desagües de las cañerías del gobierno. En general, en estas críticas que hace de la CIDH se ha basado en dos votos disidentes que no significan que las recomendaciones de la CIDH, hay otras además de terminar con el régimen de excepción, no significa que sean malas, sino que los votos disidentes piden que se sigan procedimientos más exigentes a la hora de los análisis. A veces es difícil seguir procedimientos más exigentes porque el gobierno no colabora con sinceridad en el tema de derechos humanos. Vemos la falta de transparencia y la falta de información que existe. Y evidentemente a veces las instituciones de derechos humanos se ven obligadas a proceder con lo que hay, que es el dolor de la gente y las quejas de la gente. Pero el dolor de la gente no parece importarle demasiado a este comisionado asalariado de derechos humanos que tenemos aquí, en colombiano, ¿verdad? El fin del régimen yo creo que es una exigencia de justicia dentro del país, ¿verdad? Miren, durante el régimen ha habido un exceso de abusos. Recorriendo algunos rápidamente, hemos tenido detenciones claramente injustas, gente que pasaba o que tenía una apariencia que le parecía a los policías que podía ser de marero y se lo llevaron siendo trabajador, siendo persona honrada, teniendo familia de la que dependían de él y con sueldos a veces muy pequeños. Detenciones injustas. Eso está claro. El mismo gobierno ha reconocido que ha tenido que soltar a cerca de 10.000 personas. Bueno, 10.000 personas son muchas personas, ¿verdad? Y ciertamente hay más detenciones injustas que las reconocidas por el gobierno. Ha habido detenciones por acusaciones anónimas. Detener a gente por acusaciones anónimas es, bueno, romper el tejido social, cometer una grave injusticia. Nadie puede ser detenido por una acusación anónima, ¿verdad? Eso es evidente y ciertamente pues es contra todo derecho humano el ser detenido con una acusación anónima. Ha habido aislamiento de presos respecto a familiares e incluso abogados. Los abogados no pueden visitar a los detenidos por el régimen, los familiares menos todavía. Hay familiares que no saben dónde están sus parientes. Es una especie de desaparición forzada realizada por el gobierno. Esto es un poco increíble, pero es real, ¿verdad? Es decir, no se puede tener a la gente desaparecida como la tienen en la práctica a muchas personas detenidas por el régimen, ¿verdad? Hay un exceso de tiempo sin juicio, ¿verdad? La Constitución dice que hay que dar a la gente pronta justicia, ¿verdad? Eso no está en la eliminación de la pronta justicia no está en el régimen de excepción, no está
reglamentada, ¿verdad? Es decir, la eliminación de la pronta justicia. Pero ciertamente está negada, ¿eh? No hay pronta justicia para los detenidos del régimen. De nuevo hay un abuso, ¿verdad? No solamente de la Constitución, sino de los derechos de la persona, porque todos tenemos derecho a una justicia pronta, ¿verdad? Y debida, ¿verdad? Está el cobro a los parientes por kits de ropa y de alimento, ¿verdad? Es decir, es un abuso también. Si el Estado detiene a las personas, tiene que ser responsable de su alimentación y de su vestido. Pero, en fin, los abusos se multiplican. Hay restricción incluso de servicios religiosos. Recientemente un sacerdote estaba quejándose de que antes llegaban pues todas las semanas a celebrar una Eucaristía en Mariona y que ahora les han prohibido, ¿verdad? Están trabajando para ver si eso se abre, pero una restricción de la fe religiosa de las personas y es también un atentado contra la libertad de religión, que de nuevo es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un derecho que no se puede cortar al capricho de la dirección de centros penales, etcétera, ¿verdad? La incapacidad también del sistema judicial de la pronta y cumplida justicia. El sistema judicial no se ha preocupado, esa impresión da. Cuando se habla de hacer juicios de hasta 900 personas juntas, uno entra en espanto, ¿verdad? En estupefacción, porque un juicio de 900 personas simultáneamente y con el mismo delito no garantiza para nada la concretización del delito, la investigación, el proceder adecuadamente por parte del juez a la hora de tipificar, de ver las responsabilidades de la persona enjuiciada, etcétera, ¿verdad? Es una manera de burlarse de la justicia y convertir la justicia en simple trámite y en simple apariencia. Es ganas de castigar a un montón, independientemente de la diversidad, de las dificultades, de los momentos, etcétera, castigarlos a todos con la misma sentencia. En fin, eso es lo que hay. Y eso es lo que no ve el famoso comisionado de derechos humanos del país, lamentablemente, ¿verdad? Ojalá, pues, vaya donde un buen optometrista, pero no un optometrista de gafas de estas, sino un optometrista moral, que le hable un poco de moralidad y de ética. Después de 30 meses, es lógico que todo esto tenga que terminar. Y deba terminar en la razón fundamental es que no se puede continuar con el abuso de la gente y porque además ya han bajado los niveles de peligrosidad en la calle y ya la Policía Nacional, con la capacidad que tiene, o si se le puede aumentar un poco mejor, ya puede mantener las cosas como están. Y nos están diciendo que es el país más seguro del mundo. Pues yo creo que ya con los recursos que se tienen se puede mantener esa seguridad famosa sin la necesidad del régimen de excepción. Es una opinión, otros pensarán distinto, pero toquémonos el corazón y veamos el sufrimiento de la gente y la necesidad y obligación moral de que esto termine con tanto abuso. Cambiando de nuevo de tema, se nos dice que entre 2022 y 2023, estas son cifras oficiales, la cantidad de hogares con una mujer al frente pasó del 39.1% al 42.6% de los hogares salvadoreños. Esto es una noticia a la que hay que meterle reflexión. Miren, la Constitución de la República, de nuevo, en el artículo 32, dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y que debe tener la protección del Estado. Es decir, bueno, estas familias de mujeres solas tienen protección del Estado. ¿En qué consiste la protección del Estado para estas familias? Ser madre y padre al mismo tiempo es una tarea difícil, no es una tarea fácil, más si tiene que trabajar para sostener a sus hijos. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién habla con ellos? ¿Qué tiempo puede dedicar una mujer que hace el oficio de la casa, que además trabaja las 8 horas? Es decir, miren, la protección del Estado tiene que ser
como más fuerte, es decir, no sé, tal vez tendría que obligar a las empresas a contratarlas por 6 horas en vez de 8 y pagarle las 8, ¿verdad? Porque lo que hacen, sacando adelante a los hijos ellas solas, es realmente una función no solamente ética, moral y positiva, sino una función social impresionantemente positiva para el país. Ellas dan capacidad de apego al país, dan consejos, dan moralidad a sus hijos, dan ejemplo. Es decir, bueno, estas mujeres hay que apoyarlas, ¿verdad? No basta tener los números o escandalizarnos porque crecen el número de hogares monoparentales, que se le llama, con una sola persona haciendo las funciones de padre y madre. Es decir, no es de escandalizarnos, es de recordar las obligaciones estatales y las obligaciones que todos tenemos como ciudadanos de insistir en que se apoyen a estas mujeres especialmente. Siguiendo, se nos dice que la matrícula en las 41 universidades que hay en El Salvador se ha reducido el 0,4%, pero más grave me parece a mí, una reducción pequeña, la del 0,4 puede ser coyuntural, pero sí es significativa una reducción del 6% en la Universidad Nacional, ¿verdad? En la UES. Realmente el país necesita más educación pública, necesita educación pública de calidad. El hecho de que baje el nivel de matrícula en la Universidad Nacional nos dice que algo está fallando o en la economía de la gente, pero no en la economía de la gente. Si crecen menos si crecen más que las nacionales decrecen y crecen algunas privadas, quiere decir que no es la pobreza la que hace que la gente no vaya a la nacional, sino que es realmente que no se le está prestando el adecuado servicio, que yo no creo que sea falta de calidad de la nacional, pero sí creo que es falta de institucionalidad. Hay una falta de institucionalidad provocada en buena parte por estas actividades del gobierno que se toman la universidad para eventos deportivos, para recibir gente de fuera del país, etcétera. Devuelven en mal estado la universidad y la gente hace el esfuerzo, viendo que el servicio se está dificultando, hace el esfuerzo de pagar a sus hijos en otros lugares. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y realmente apoyar más a la universidad pública, a la Universidad Nacional. Y con esto nos quedamos ya con ustedes. Ojalá estos temas se discutan entre la población y se haga el esfuerzo de presionar a nuestros gobiernos para que cumplan, eliminando el régimen de excepción, apoyando a las mujeres que son cabezas de hogar, apoyando a la Universidad Nacional, etcétera. Queremos lo positivo en el país y que el pueblo hable en favor de lo positivo. Muchas gracias. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.